As far as I'm concerned, we've just begun to fight. Beware of one-liners. Desconfía de lo que te diga la gente de Richard Nixon. 50 líneas sobre Richard Nixon no son suficientes. Iba a hacer cualquier cosa por ganar, y se valdría de lo que fuese posible para ganar. Esa era la ética de la situación. La ética pedía ganar y poder dirigir el destino de América. Ganar lo era todo. No nos lo inventamos. La prensa no se lo inventó. Sucedió. La conspiración existía y 32 personas iban a ir a la cárcel por ello. Era un conspirador por encima de todo. Le gustaba la intriga y las maniobras secretas del FBI, los asuntos de la CIA. Le gustaba todo ese tipo de cosas. A pesar de todos sus errores, hizo cosas maravillosas. Fue responsable de cosas maravillosas. Nixon, como hombre, salió recompensado al final. Era un líder fuerte, brillante y necesario. Cuando era malo, era muy malo. Y cuando era bueno, era genial. Nixon, primera parte. Sur de California, a comienzos del siglo XX. Una tierra donde los cítricos eran la nueva fuente de riqueza, explotados por miles de granjeros que habían emigrado desde el Medio Oeste para buscar fortuna en el sol de California. Fue aquí en 1913, en la pequeña ciudad de Yorba Linda, donde nacería Richard Nixon. Su padre había intentado cultivar cítricos y la familia se enfrentaba ahora a la cruda realidad. El año en el que nació Dick, en enero de 1913, el invierno fue realmente terrible y lo perdieron prácticamente todo. La pequeña casa en la que nació Richard y en la que pasó sus primeros 6 años era prefabricada. La construyó su padre, Frank Nixon. Era un hombre muy hábil que dominaba muchos oficios. Mi padre siempre decía, cualquier cosa que pueda hacer alguien también la puedo hacer yo. Tal vez no la haga tan bien, pero podré hacerla si me lo propongo. Era también muy divertido, pero fácil de enfadar. A pesar de que a veces se dijese que era demasiado serio, demasiado duro e incluso mala persona, no lo era. Tenía un corazón enorme y no le negaría su ayuda a cualquier persona que lo necesitase, pero se negaba a aceptarlo. Y eso es lo que le marcó. En 1908, en Whittier, California, el incontrolable Frank Nixon se casó con la mucho más gentil Hannah Milhouse. La señora Nixon era una santa, una mujer muy educada, muy modesta. Era la confesora a la que le podías contar cualquier cosa sin ningún temor. Ella mantenía el secreto. Hannah Milhouse era una cuáquera practicante que había llegado al oeste desde Indiana cuando era una niña, junto con el resto de la familia Milhouse. Whittier se había convertido en un centro de los cuáqueros en California y los Milhouse fueron muy pronto una de las familias más conocidas de la ciudad. Richard Nixon pasó sus primeros años en Yorba Linda. En 1918, los Nixon ya tenían 3 niños. Richard tenía un hermano mayor, Harold, y uno menor, Donald. Eran una familia con muchos principios. Iban a misa todos los domingos. Y Ana era una persona muy religiosa. De hecho, iban a misa 4 veces los domingos. Pero fuera de la iglesia cumplían con la tradición cuáquera de debatir con sus vecinos y con los demás acerca de asuntos políticos. De ese modo, Richard Nixon se interesaría por primera vez en el mundo exterior. Cuando Richard cumplió 9 años, la familia se mudó desde Yorba Linda hasta Whittier, que ya era una gran ciudad, pero donde todo el mundo se conocía. Había mucho dinero en la ciudad. Dick no lo tenía, pero entre los hombres del petróleo y los rancheros formaban una comunidad aislada y pequeña, pero muy próspera.
Estamos hablando de hace 60 años o más. Pero desde Painter Avenue hasta casi Fullerton eran todo naranjales y ningún negocio en los alrededores salvo la tienda de los Nixon con una pequeña estación de servicio. En Whittier, Richard Nixon vivió una vida de diversión propia de una pequeña ciudad americana. Y como más tarde explicaría, el lejano silbido de los trenes le hacía soñar con convertirse en un ingeniero de ferrocarriles. Pero como en muchas familias de la época, la tragedia de una muerte prematura golpeó a la familia cuando Richard contaba con 12 años. Otro de los hijos de los Nixon, Arthur, que había nacido en 1918, contrajo tuberculosis. Murió a los 7 años, en 1925. La pérdida de Arthur afectó mucho a Richard y a la familia. Hannah afirmaría más tarde que Richard tomó la determinación desde la muerte de reemplazar el dolor de sus padres con el orgullo de su propio éxito. Frank Nixon vio la muerte de Arthur como un castigo divino. No volvió a abrir su tienda los domingos. Trabajar en la tienda le quitaba la mayor parte del tiempo al joven Richard. Colocar las frutas y las verduras, ir hasta Los Ángeles a las 4 de la mañana para ir al mercado a comprar el género, traerlo de nuevo, colocarlo en las estanterías, se le daba muy bien. Podía coger una lechuga y hacer que tuviese muy buena pinta. Y luego las zanahorias, las patatas, las remolachas o lo que fuese. Luego iba a clase, hacía los deberes y por las tardes trabajaba en la tienda hasta tarde. Dormía unas 4 horas. Se volvía a levantar a las 4 de la mañana e iba a Los Ángeles a hacer la compra. En el instituto de Whittier, Richard demostró ser un estudiante excepcional y muy trabajador que destacaba en todo lo que hacía y lo hacía casi todo. Participaba en prácticamente todas las actividades. Había un chico al que entrevisté en Whittier que me dijo: hubiese votado a Dick Nixon para presidente 24 veces, porque cada grupo al que se unía Nixon, y se unía a todos los que podía, acababa presidiéndolo. Obviamente, si no tenía un carisma especial, sí contaba con el respeto de todos. Lo popular que era es otro tema. Creo que la gente pensaba que él carecía de espontaneidad, se lo había ganado a pulso. Toda esa actividad frenética en la que estaba envuelto no era espontánea. Le resultó muy difícil hacer amigos a Dick Nixon. Prácticamente imposible. Yo pensaba de él que era una persona muy seria. No era el típico chico fuerte ni guapo que está en el campus viendo pasar el tiempo. Estaba muy centrado, sabía lo que hacía, sabía lo que quería. Durante su adolescencia, otra tragedia afectó a la familia. El hermano mayor de Richard, Harold, amigable y abierto, al contrario que Richard, tímido e introvertido, contrajo la tuberculosis. Cuando Harold necesitó mayores cuidados, Hannah Nixon le llevó a Arizona en busca de aire seco y limpio. Durante los 2 años siguientes, cuidó de él y de otros pacientes allí. Pero sus largas ausencias para cuidar a Harold fueron muy duras económica y emocionalmente para los Nixon. Richard se graduó como el mejor de los estudiantes del instituto y le dieron una beca para ir a Harvard. Pero la enfermedad de Harold había llevado a la familia a una situación económica insostenible. No tenía elección, tuvo que quedarse en casa. El sueño de Richard de ir a la universidad al este se había esfumado. Era una beca de estudios, pero no podía pagarse el alojamiento allí. Así de pobre era su familia. Hannah Nixon no se compró ni un vestido nuevo cuando Richard era pequeño. Ni tampoco salían a comer fuera. Los Nixon vivían con vistas a las montañas, pero no tenían forma de subir a ellas. No es que fuese una familia inmensamente pobre, pero sí era cierto que tenían que comer más pan de maíz del que hubiesen deseado. No ir a Harvard fue uno de los golpes más duros que el joven Richard tuvo que afrontar. En el otoño de 1930 ingresó en la Universidad de Whittier. De nuevo destacó en sus estudios y participó en todo, incluido el equipo de fútbol. Pero a pesar de su físico y de sus pocas dotes para el juego, su voluntad por encima de todo hacía que los equipos contrarios no quisiesen enfrentarse contra él. Es muy duro admitirlo, pero daba igual cómo golpeases a Dick Nixon. Él se quedaba ahí luchando como si fuese a hacer un ensayo o algo.
Richard Nixon no destacaba precisamente por ser alguien muy sociable, pero sabía cómo ganarse a sus compañeros y fue nombrado delegado de curso al prometerles que permitiría las fiestas en un campus tan tradicional como este. En Whittier, Richard Nixon hizo amistad con otros chicos, trabajadores como él. Los hijos de una de las familias más prósperas habían fundado hace tiempo una sociedad universitaria conocida como los Franklins. Nixon ayudó a fundar los Otorgonianos, una sociedad mucho más informal para la clase menos privilegiada. El éxito del grupo de los más favorecidos llegaría a molestarle durante toda la vida. Creo que tenía un sentimiento interior que sacaba a la luz muchas veces acerca de que mucha gente que no había trabajado tanto como él y que no eran tan serios como él, tenían éxito más fácilmente. Creo que tenía una cierta animadversión con respecto a esa gente. Durante el tercer año universitario de Richard, Harold murió de tuberculosis. Justo antes de morir había vuelto a Whittier y el día del cumpleaños de su madre le había pedido a Richard que le llevase a la ciudad para comprarle una batidora. La trajeron a casa y a la mañana siguiente, que era el cumpleaños de mi madre, Harold estaba decidido a levantarse y a darle la batidora. Y se murió allí en sus brazos. La familia quedó destrozada por la pérdida. De acuerdo con su madre, Hannah, Richard se hundió en un profundo e impenetrable silencio. Y desde ese momento intentó ser 3 hermanos en uno, el hijo perfecto para aliviar la pérdida de sus padres. En junio de 1934, Richard Nixon se graduó en Whittier como estudiante de honor. Solicitó y le fue concedida una beca para la Facultad de Derecho de Duke. La competencia aquí era mucho mayor que a las que se había enfrentado anteriormente, pero su apremio le llevó a ser el tercero de la clase. Richard Nixon tenía ahora 24 años, con el futuro no muy claro. Sabía que le atraía la política, había sido un experto político desde el instituto, pero no sabía qué hacer. Probaría una alternativa que cambiaría drásticamente su vida. Intentó entrar en el FBI, pero no obtuvo respuesta y supuso que le habían rechazado. Hasta que muchos años después, J. Edgar Hoover investigó y descubrió que el puesto había sido eliminado. Richard Nixon, junto con su sucesión de reconocimientos y honores académicos, estaba perdido. Ningún despacho de abogados solicitaba sus servicios y no tenía ningún grupo de amigos a los que estuviese dispuesto a seguir. Así que Richard Nixon tomaría la decisión de volver a donde empezó. Whittier, California. Un Richard Nixon de 24 años volvió aquí en 1937, recién salido de la Facultad de Derecho para incorporarse al despacho de Wingert y Billy. Empezó su carrera de abogado local. De acuerdo con la mujer que un día se convertiría en su esposa, era también el joven más atractivo de la ciudad. Le pregunté cómo era papá y me dijo que era el soltero más encantador de la ciudad. Todas las madres lo sabían y le invitaban a cenar. Era el presidente de los Kinawis, un club de jóvenes. Se estaba haciendo un nombre, era el fiscal adjunto de la ciudad, así que estaba muy bien visto en Whittier. Por mero placer, formó parte de la compañía de teatro local, donde conoció a una joven profesora muy popular, tan trabajadora como él. Thelma Pat Ryan. Quedó prendado de Pat inmediatamente y tuvo una reacción impropia de él. Se le declaró la primera vez que la conoció. Es una persona tímida, sensible y nada impulsiva, pero se lo dijo nada más conocerla en una audición para una pequeña obra. Le dijo, tal vez no lo creas, pero algún día me casaré contigo. Empezaron a verse, pero Pat era reacia a que sus alumnos de Whittier se metieran en su vida privada. Iban a la playa a menudo o se iban fuera de la ciudad, porque ella era muy independiente y no quería que nadie se metiera en sus asuntos. En esas salidas, normalmente les acompañaba el hermano menor de Richard, Ed. Cuando conocí a Pat, me encandiló esa profesora exuberante, con ese hermoso pelo rojo y con unas piernas con las que podía correr más deprisa que yo. Yo tenía 9 años, más o menos. Ella me ganaba corriendo, y eso que yo me creía muy rápido. Iban a la playa, a la montaña o a otros lugares y muchas veces me llevaban con ellos. Pat era un verdadero encanto. Durante el noviazgo, Richard Nixon le escribía cartas a Pat.
Cuando el viento sopla y la lluvia cae y el sol brilla a través de las nubes como ahora, sigo pensando, como hice entonces, que nada tan hermoso me ha pasado a mí ni a nadie como enamorarme de ti, mi amor. El 21 de junio de 1940, el presagio de Richard Nixon se hizo realidad. Él y Pat Ryan contrajeron matrimonio en Riverside, California. Ahora era el momento de tomar la decisión que llevaría a Richard Nixon a la política. A principios de 1942, con América en guerra, él y Pat se mudaron a Washington, donde obtuvo un trabajo en la administración. Fue su primer contacto con la burocracia de Washington, y esta le resultó algo agobiante. Como cuáquero y como funcionario del gobierno podía haberse negado a ir a la guerra. Pero como futuro político esa opción no era posible. Sabía que tenía que luchar esta batalla e ingresó en la Marina en 1942. La decisión de Nixon fue muy dolorosa para su madre. Además del peligro real al que se exponía, estaba abandonando los dogmas pacifistas de los cuáqueros. Mi madre hubiese deseado que no fuese, pero entendía que había tomado una decisión y que tenía que ser así. La libertad de elección es la base del sentimiento cuáquero. Tienes que decidir por ti mismo, tomar tu propia decisión y luego seguir adelante. Se enroló en la Marina como teniente y optó por tareas en el mar meses después. Nixon se convirtió en un oficial de apoyo en el Pacífico Sur. Cuando llegaban nuevos suministros, él se encargaba de coger y distribuir la carne y la cerveza entre los hombres en lo que se conocía como el puesto de hamburguesas de Nick. Fue una época que le marcaría para siempre. En la Marina, Richard Nixon llegó a conocer a sus compatriotas de una forma que desconocía anteriormente. Había sido un estudiante universitario y más tarde un abogado en una pequeña ciudad. Fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora para Nixon, e hizo un buen trabajo como oficial encargado de este pequeño destacamento. Fue también en la Marina donde Nixon descubrió una afición que no tenía nada que ver con su pasado: el póker. Se convirtió en un gran jugador de póker, muy disciplinado y muy bueno echando faroles. Recuerdo una vez que tenía 2 doses y simuló que tenía 2 ases. Ganó la partida y se llevó un buen pellizco. Llegó a casa con 1.600.000 pesetas que utilizó para financiar su primera campaña política. Richard Nixon permaneció en la Marina trabajando mientras acababa la guerra. El fin de la guerra congregaría a él y a muchos miles de personas en Times Square, en Nueva York. It's official. It's all over. It's total victory. Todavía estaba en el este cuando recibió una llamada desde Whittier proponiéndole si quería ser el candidato republicano al Congreso por el 12º distrito. La llamada provenía de un banquero local, Herman Perry. Mi padre fue un político frustrado. No podía hacer nada porque trabajaba para el banco. Sus sueños se cumplirían en la persona de Dick Nixon. Veía a Dick como un hijo adoptivo. Le veía como un joven que había estado en la guerra. Acababa de volver de prestar servicio. Tenía buena imagen y la gente le apoyaría. Los partidarios de Nixon en Whittier querían desbancar a su rival en el Congreso, Jerry Burgess. Burgess era el representante perfecto del New Deal y de todos los programas del gobierno contrarios a muchos de los pequeños hombres de negocios del sur de California. Much of every congressman's day is taken up by the visits of lobbyists and constituents. Burgess no era un rival fácil. Era un político muy respetado que podía ser el modelo perfecto como presidente del Congreso. Su popularidad había subido. Burgess era muy respetado en el Congreso, ya que era muy trabajador. Tal vez demasiado a la izquierda para muchos miembros del Congreso, pero muy honrado y trabajador. Parecía muy seguro de sí mismo en 1946. Nixon demostró muchas agallas para comprometer sus dotes como jugador de póker y un año de su vida en intentar desbancar a Jerry Burgess. La campaña de 1946 fue una dura batalla en la que Richard Nixon utilizó el miedo al comunismo para batir a su oponente. Fue una técnica que los republicanos habían empleado con bastante éxito.
Cuando fue elegido por la propia gente de su ciudad para presidir el Congreso en 1946, el Partido Republicano mantenía una campaña anticomunista. Pensaban que eso era beneficioso políticamente. Pero Richard Nixon llevó esta campaña anticomunista a otro nivel. Nixon utilizó el miedo y las insinuaciones en la campaña de 1946 para desbancar a Buris, exponiendo sus valores y su forma de actuar, hablando del comunismo respecto al gobierno y del socialismo apoderándose de América y del New Deal, que nos conduciría al radicalismo. La gente sintió miedo de eso, y Nixon se aprovechó muy bien de esos temores. Básicamente, en esa campaña, acusó a Jerry Buris de ser comunista. Sabía que había exagerado su posición respecto a Buris, pero él pensaba así. Lo pensaba de verdad. Creía que Buris realmente era peligroso para la América republicana. El día de las elecciones, Richard Nixon ganó por un amplio margen. De hecho, fue un día memorable para los republicanos en todo el país. La reacción al New Deal había obtenido 60 escaños en el Congreso y 13 en el Senado. Richard Nixon nunca ocultó su táctica en la campaña contra Burgess. Un periodista le acusó de desvirtuar la campaña, de desvirtuar el currículum de Buris durante el periodo electoral. Y Nixon le dijo, por supuesto, eso es cierto, pero no lo entiende. Tenía que ganar. Richard Nixon había iniciado su andadura hacia Washington, también un miembro del Congreso desconocido. Pero eso iba a cambiar antes de lo que esperaba. ...1947... Era una época feliz para Richard y Pat Nixon. Era el nuevo hombre del Congreso en California, con una hija, Patricia, a la que seguiría 2 años más tarde otra hija, Julie. Pronto, durante el periodo de Nixon en el Congreso, este enérgico republicano sorprendió a muchos respaldando el Plan Marshall del presidente demócrata Harry Truman, que pretendía reconstruir la Europa de la posguerra y prevenir la llegada del comunismo. Fue una temprana incursión en asuntos exteriores para Nixon. En el verano de 1948, los republicanos esperaban recuperar la Casa Blanca con un Harry Truman muy vulnerable. Atacaron su respuesta al comunismo exterior acusándole de que no era lo suficientemente enérgico con los simpatizantes comunistas dentro del país. Veían un gobierno en Washington amenazado por esos simpatizantes a los que protegía el Partido Demócrata. Con este ambiente, Richard Nixon fue designado por un comité que estaba ganando mucha relevancia, el Comité de Actividades Antiamericanas. Este comité llevaba a cabo investigaciones sobre personas con una supuesta tendencia comunista en diversos campos, como en Hollywood. Pero fue la investigación de un empleado, un alto cargo del Departamento de Estado, lo que haría famoso a Nixon en todo el país. Por un lado estaba el político duro y hecho a sí mismo, que compartía el odio de América al comunismo y que había llevado este hasta Washington. Por otro lado, acusado de ser comunista, estaba Alger Hiss, adinerado y partidario del New Deal y que ahora dirigía una fundación muy poderosa. Quería cargarse a Hiss. No tengo ninguna duda de que él estaba seguro de que Hiss era culpable. Pero también creo que la diferencia entre ambos pasados y en la educación recibida le concedía ventaja a Nixon. Hiss era el modelo del New Deal, el chico rico de Nueva York con mucho cerebro que se había sabido ganar a la gente durante la época del New Deal y durante la guerra. Y Dick Nixon era su oponente. Who's the liar? Might well be the title of the drama which unfolds before a packed caucus room where the House Un-American Affairs Committee members swear in Alger Hiss, former State Department executive. Mr. Hiss is accused of being a former communist, and before news cameras faces his accuser. El hombre que le acusaba era un antiguo comunista y ahora editor de la revista Time llamado Whittaker Chambers, que carecía de la seguridad y la clase de Hiss. Parecía un amigo poco probable de la elegante burocracia que negaba siquiera conocerle. We were close friends, but we are caught in the tragedy of history.
El papel principal de Nixon en el caso Hiss era permanecer en él y formar parte de él. Estaba seguro de que era Hiss el que mentía, en un momento en el que nadie más lo pensaba, y sufrió muchas presiones de gente importante del Partido Republicano, incluido John Foster Dulles, que le llamaba y le decía: «Es mejor que te eches atrás esta vez». Pero no lo hizo. Noviembre de 1948. Mientras continuaba el caso Hiss, el demócrata Harry Truman derrotó al republicano Tom Dewey en las elecciones por la presidencia. La postura de Nixon frente a Hiss se veía comprometida. Los demócratas podían abolir el comité o dejar que el caso Hiss muriese. Entonces surgió un bombazo. Por primera vez, Chambers acusó a Hiss de algo mucho peor que ser comunista. Le acusó de ser un espía. Y guió a los investigadores hasta un microfilm escondido dentro de una de las calabazas de su granja de Maryland. Un microfilm que declaró se lo había dado Hiss. Los conocidos como papeles calabaza eran copias de documentos del Departamento de Estado de los años 30, muchos escritos en la máquina de escribir de Hiss y de su puño y letra. Richard Nixon se dio cuenta de forma instantánea del interés irresistible de esta extraña historia de espías. This microfilm was made for the purpose of transmitting these documents in reduced form to the Soviet Union. De un plumazo, Nixon se había labrado la imagen del mayor anticomunista del país, demostrando una gran habilidad para captar la atención del público. Hiss fue declarado culpable en 1950 y condenado a 5 años de cárcel, aunque tras ello seguiría declarándose inocente. El caso Hiss hizo famoso a Richard Nixon, algo que todavía hoy resulta controvertido. Ahora tendemos a repasar ese caso como un ejemplo del oportunismo de Nixon para ganar publicidad. El hecho es que era un investigador haciendo un justo y honrado trabajo. No era un trabajo sospechoso, no fue un juicio tipo McCarthy. Fue una investigación bien llevada. Y lo consiguió, se labró una carrera. Fue el momento más importante de sus primeros años. Pasó de ser un oscuro miembro del Congreso de California, que había utilizado unas tácticas muy cuestionables, a convertirse en una figura nacional, en su primer periodo en el Congreso. Volviendo al caso Hiss, años después, Richard Nixon lo veía desde una doble vertiente. Pensaba que le había allanado el camino hacia la presidencia, pero también que le había puesto a los liberales y a la prensa liberal en su contra para siempre. Pat también vio el caso Hiss como un punto de inflexión para su marido. Fue un revés para su percepción idealizada de la política. Mucha gente influyente del gobierno y en los medios habían apoyado a Hiss. No podían creer que fuese un comunista subversivo. Y cuando mi padre probó que estaban equivocados, surgió un rencor que duró muchos años, y eso fue muy duro. En cualquier caso, Richard Nixon ahora tenía una reputación, y el ambicioso miembro del Congreso estaba más que preparado para seguir. Pero la sorprendente victoria de Truman del 48 había devuelto la Casa Blanca a manos demócratas. Los republicanos solo mantenían el poder en el Senado. Ahí es donde Nixon decidió ir después. En 1950 luchó por el sillón del Senado de California enfrentándose a Helen Gehagan Douglas, una liberal muy popular entre el mundillo de Hollywood, casada con el actor Melvin Douglas. A pesar de que hubo calumnias por ambos bandos, la carrera contra Helen Douglas siempre ha sido recordada por la vehemencia del ataque de Nixon. Como había hecho en la campaña de Burgess, Nixon acusó a su nueva oponente de ser simpatizante de los comunistas. En un discurso dijo: «Tiene roja hasta la ropa interior». Y en su famosa hoja roja anotó todas las veces que ella había votado de la misma forma que el miembro del Congreso de Izquierdas, Vito Marcantonio. Compararla con Marco Antonio fue un golpe bajo, pero en el papel quedaba bien. No hay duda de que la hoja roja resultó ser una táctica muy efectiva. Lo que pretendía dicha táctica y toda la campaña era poner en tela de juicio el patriotismo de la señora Douglas. Sembrar la duda. Su campaña era mordaz, terrible. Atacaba, acorralaba y destrozaba a su oponente, el pasado de su oponente, su carácter, su personalidad, de todos los modos posibles. Y funcionaba. Richard Nixon derrotó a Helen Douglas por un amplio margen, pero tuvo su venganza. Durante la campaña le puso un nombre de pila. Un nombre que le acompañó para siempre. Tricky Dick.
1952. Los primeros spots de televisión fueron para Ike Eisenhower. I believe in the future of the United States of America. El general Dwight Eisenhower fue el mayor héroe de la Segunda Guerra Mundial. Él y Richard Nixon, de 39 años, prácticamente no se conocían cuando el joven senador fue elegido como candidato a la vicepresidencia. Nixon fue elegido no porque Eisenhower pensara que era el mejor, sino porque era el que tenía más posibilidades. Eisenhower siempre había mantenido su rechazo a algunas de las tácticas de Nixon. El primer gran test en su relación llegó a falta de tan solo 2 meses de la campaña, cuando una primera plana del New York Post afirmaba que Nixon disponía de forma secreta de 3 millones de pesetas para gastos personales aportados por millonarios. Ike recibió llamadas para que se desvinculase de Nixon. Pat le pidió a su marido que luchase. Le dijo, no, Dick, los dos sabemos lo que tienes que hacer, tienes que luchar hasta el final. Mi padre me contó años después que aquellas eran las palabras que necesitaba escuchar. A pesar de que Ike no corrió a apoyar a Nixon, sí preparó un programa de media hora en televisión sin precedentes para que Nixon pudiese defenderse. Nixon sabía que el discurso le ensalzaría o acabaría con él. Tenía que vender al pueblo americano lo más preciado que tenía, su reputación. My fellow Americans, I come before you tonight as a candidate for the vice presidency. And as a man who's... En su discurso, Nixon expuso sus finanzas e intentó demostrar que tenía los mismos problemas que cualquier americano. We lived rather modestly. For 4 years we lived in an apartment in Park Fairfax in Alexandria, Virginia. The rent was $80 a month. A lo largo del discurso, Pat estaba sentada a su lado y luego la introdujo en el drama. I should say this, that Pat doesn't have a mink coat, but she does have a respectable Republican cloth coat. And I always tell her that she'd look good in anything. Al final de la intervención llegó el momento crucial, haciendo referencia a un regalo que le había hecho a su hija un seguidor. You know what it was? It was a little Cocker Spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the 6-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep him. Y entonces, posiblemente en respuesta al poco apoyo de Ike, demostró lo luchador que podía llegar a ser. Pasó por encima de la cabeza de Ike para salvar su carrera, pidiendo el apoyo directamente a los televidentes. Traicionó a Ike. Puso la decisión en manos de la gente, más que en manos del presidente. Llegaron innumerables telegramas de apoyo, pero Pat Nixon nunca olvidó la humillación de aquel episodio. Mi padre tuvo que hablar de sus gastos personales, y mi madre es tan reservada que sufrió mucho viéndole enumerar todo lo que poseían, su seguro de vida, etc. Era una cuestión acerca de su integridad de la que nunca se ha repuesto. El discurso Checkers siempre ha permanecido junto al mito de Richard Nixon. Podía ser rancio, pero el momento en el que se acercó a los elitistas fue con el discurso Checkers, que fue un discurso extraordinariamente efectivo. Tenían un candidato a la vicepresidencia llevando toda la parte emocional hacia su perro. Roosevelt podía utilizar a Fala, pero que Nixon utilizase a Checkers era demasiado efectista, caduco e intencionado. Un golpe muy bajo. Fue una obra maestra. Ahora provoca risa, la gente se ríe. Pero salvó la cabeza. Y creo que no es mucho decir que también la de Eisenhower. Con un Nixon recuperado, la campaña continuó hasta noviembre, consiguiendo una asombrosa victoria sobre Adlai Stevenson. Illinois falls to Ike, a sign of the end. It's Eisenhower by a landslide. La relación de Nixon y Ike estaba establecida. Ayudaría en los temas políticos a Eisenhower.
Eisenhower, por supuesto, estaba preocupado por las cuestiones políticas y dejó que Nixon se ocupara de las más escabrosas, y así lo hizo. Creo que Eisenhower siempre quiso pararle los pies a Nixon, y este lo sabía. Y así no se consigue una situación cómoda, con una persona sujetando el hacha y la otra sabiéndolo. Aún así, Richard Nixon vivía casi en el anonimato como corresponde a todos los vicepresidentes. Pero eso cambió drásticamente cuando en 1955 Ike sufrió un ataque al corazón. A stunned nation hears that its president is stricken with a heart attack at the Denver home of his mother-in-law, Mrs. John Dowd. As an anxious nation awaits, newsmen converge on the press secretary for information. De repente, Richard Nixon estaba al frente de la nación. Con su precaución habitual respecto a la prensa, tuvo cuidado de evitar cualquier movimiento que implicase que tenía prisa por ocupar el puesto. In the meantime, the business of government will continue as usual. Creo que la actuación de Nixon fue ejemplar. Evitó cualquier apariencia de querer usurpar el poder, aunque dio la imagen de estar allí y de estar al mando. The president's car arrives for the meeting, and the president himself steps briskly out, showing few signs of the heart attack that kept him hospitalized for 7 weeks. Durante las elecciones de 1956, Ike se recuperó. Pero había republicanos preocupados por su salud que estaban descontentos al ver a Nixon preparado para ser presidente. Una vez más, Ike fue increíblemente lento en dar el visto bueno y mantener a Nixon en el equipo. Ambos obtuvieron una victoria aplastante en noviembre. As returns rolled in on election night, the result was never in doubt. It was a landslide for the Eisenhower-Nixon ticket. Richard Nixon empezaba ahora sus nuevos 4 años como vicepresidente, pero todavía tenía que probar que podía encargarse por sí mismo de la presidencia. Eso empezó a cambiar para muchos votantes cuando visitó Latinoamérica. En 1958, manifestaciones procomunistas atacaron los coches de Richard y Pat Nixon en Perú y Venezuela. Las impactantes imágenes mostraban a un tranquilo Richard Nixon en el ojo del huracán. Volvió a casa como un héroe. Luego, un año más tarde, en otro de sus triunfos, Nixon se encontraba en Moscú por motivos comerciales. Como ambos países alardeaban de la superioridad de sus sistemas, el diálogo entre Richard Nixon y el desinhibido líder soviético Nikita Khrushchev captó la atención de todo el mundo. Nixon era un hombre que sabía cuándo tenía problemas. Y en la exhibición americana en Moscú, mantuvo un pequeño debate en la televisión con Nikita Khrushchev. Y este le pegó una paliza. Fue agresivo, agobiante y casi insultante. Y Nixon trataba de ser el chico simpático. Says Mr. Key, the Soviet will overtake America and then wave bye-bye. Nixon salió de ese primer debate reconociendo que prácticamente había tirado su carrera por la borda. Así es como iba a verse su confrontación con el líder comunista. William Safire era el agente de prensa durante la exhibición de una típica casa americana. Guió a Nixon y a Khrushchev a la cocina donde Nixon se desquitó en lo que se llamó el debate de la cocina. Afortunadamente tomé una fotografía de un Nixon muy positivo. Y Khrushchev, apoyado así, no había hecho una foto así jamás. Quiero decir, esa apareció en la portada de los periódicos de todo el mundo. Richard Nixon había dado una imagen formidable de cara al exterior. Ahora intentaría demostrar que estaba listo para la Casa Blanca. President Eisenhower, who will be giving up the world's biggest job, poses with his vice president in Chicago. The Illinois metropolis had given... Richard Nixon, en 1960, estaba cercano a la conclusión de sus 8 años como vicepresidente. Habían sido años de paz y prosperidad para América y había buenas razones para creer que con 47 años podía ganar las elecciones de 1960. Durante 8 años había trabajado duro con los republicanos. Pero su rival era John F. Kennedy, cuyas posibilidades de ser elegido eran muchas debido a su obvia juventud y apariencia física. Los dos se conocían hace mucho y a Richard Nixon le ofendía la supuesta ventaja de Jack Kennedy. Por supuesto, Dick Nixon se sentía molesto por la riqueza y la posición social de Kennedy. Nixon tenía que salir a la calle en busca de dinero para la campaña. A Jack Kennedy le bastaba con extender un cheque.
¿A quién no le molestaría esa situación? Sus promesas no eran muy dispares: continuar con la prosperidad de América, aumentar el nivel de armamento y resistir la presión comunista del exterior. En su primer intento de llegar a la presidencia, Richard Nixon no iba a dejar nada al azar. Quería controlarlo todo, incluso lo que se decía, de qué color eran los pins de las solapas y todo ese tipo de cosas de las campañas. Pero la televisión era el nuevo y más importante medio en la escena electoral, y los debates iban a ser determinantes en la carrera electoral. Certainly stand for every program that will mean for growth. And I stand for programs that will mean growth and progress. But it is also essential that he not allow a dollar spent that could be better spent by the people themselves. Los televidentes estuvieron de acuerdo en que Richard Nixon perdió el primer debate por su apariencia. Se acababa de recuperar de una enfermedad y, al desconocer el medio televisivo, rechazó maquillarse. Los resultados fueron desastrosos. Incluso su madre le llamó desde California después del debate para saber si estaba bien. Yo estaba en el estudio como reportero y me dio la impresión de que estaba horrible. Tenía una especie de infección en la rodilla que desconocía, mientras que Kennedy parecía elegante y seguro. La prensa nunca encontró a Richard Nixon tan sugerente como su rival, y eso es algo que nunca olvidaría. La prensa tenía una cierta debilidad por el señor Kennedy. Al senador se le daba muy bien tratar con la prensa. Congeniaba perfectamente con ellos. No he visto nunca una prensa tan parcial, una prensa tan emotiva como la de 1960. Creo que era más pro-Kennedy que anti-Nixon. Cuantas más cosas veía, más antagonista se volvía hacia la prensa. El 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy superó a Richard Nixon por uno de los márgenes más pequeños de la historia. Ambos hombres quedaron exhaustos tras la campaña y quedó muy equilibrada. Los americanos no sabían por quién decantarse. ¿Cuál de los dos abogados querían que fuese su líder? Lo apretado del resultado hizo que saltasen a la luz noticias sobre fraude electoral, como hizo Richard Daley en Chicago y Lyndon Johnson en Texas, lo cual irritó a Richard Nixon. Algunos de sus consejeros le presionaron para que impugnase los resultados, pero Nixon declinó la oferta pensando que eso perjudicaría al país. Un derrotado Nixon volvió a su despacho privado de California. Por primera vez en casi 15 años estaría fuera de la política. Pero menos de un año y medio después de la pérdida de las elecciones, Nixon decidió presentarse como candidato a gobernador de California en 1962. Pat luchó por impedírselo. Nunca le atrajo la política y soñaba con una vida tranquila en familia. Ella no quería, no pensaba que podría ganar y pensaba que era muy duro para la familia. Ya era suficiente. Ya había pasado la campaña presidencial, solo había pasado año y medio y no creía que fuese la decisión apropiada. Pero para Richard Nixon era duro estar fuera de la política y del poder y decidió presentarse. Enthusiastic Nixonites are at hand and twisting at the Pomona, California County Fairgrounds early in the morning to welcome back to the site where he started his first political campaign, former Vice President Richard Nixon. No podía haber salido peor. Tanto él como su carrera electoral empezaron mal desde el principio. Richard Nixon estaba acostumbrado a tratar temas de guerra y paz con los líderes mundiales. Los asuntos de Estado no eran lo suyo. Fue una campaña espantosa y la perdió. En su discurso final pareció descargar la furia sobre la prensa por lo mal que le había tratado en aquellos años. Se convertiría en una de las declaraciones más famosas de la historia. I leave you gentlemen now, and you will now write it, you will interpret it, that's your right. But as I leave you, I want you to know, just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore. La prensa inmediatamente escribiría la esquela política de Richard Nixon. Todo el mundo dijo, ya está, Nixon está acabado. De lo que no se dieron cuenta era de que Nixon había cambiado la política americana para siempre. Fue una cosa muy calculada por parte de Nixon. Esta última conferencia de prensa sabía que millones de republicanos pensaban que la prensa era liberal, parcial,
y siempre perjudicaba a los candidatos republicanos. Y se lo hizo ver, y les atacó directamente. Algo inédito en los políticos americanos. El fracaso de California garantizaba que Richard Nixon iba a permanecer una temporada fuera de la política. Pero nunca estuvo lejos del epicentro político. Se mudó junto a su familia a Nueva York para trabajar en un prestigioso despacho de abogados y continuó haciendo política en casa y aprendiendo política exterior en el extranjero. En otras palabras, se estaba preparando para ser presidente. Everybody get off the middle of this LZ. Everybody move out. Get out there. 1968. Si alguna vez pareció que la nación se hundía fue este año. Vietnam. Protestas contra la guerra. El fervor negro. La anarquía en las calles de Chicago. Martin Luther King y Bobby Kennedy asesinados. Los demócratas llevaban 7 años en el poder y para muchos americanos mucho de lo que estaba pasando era culpa suya. Y como líder de los aspirantes republicanos se hablaba de nuevo de Nixon, que llevaba 7 años en la sombra y ahora estaba descansando y preparado a la vez. Se hablaba de un nuevo Nixon, más experimentado y diplomático, sin nada del viejo político luchador de la calle. Brand new Nixon. There was some reason for it, too. And now I read about the new Nixon of 1968. Ladies and gentlemen, anybody that had his political face lifted so many times can't be very new. En cierto modo era un nuevo Nixon. En 1968 iba a hacer una campaña por la presidencia muy distinta a como la hizo en 1960. Nixon lo hizo mucho mejor en el 68. No intentó ser su propio director de campaña. Se aprovechó de la televisión en el 68, cosa que no había hecho en el 60. Sus anuncios de este año fueron probablemente los mejores que se habían hecho hasta la fecha. Creo que fue el primer presidente elegido gracias a la televisión. En el 68 se centró completamente en la televisión. Hizo al menos un discurso al día. Siempre estaba preparado para salir en las noticias de la noche. La campaña no versó sobre algo específico. Trataba sobre una visión de América que se mostraba todas las noches en televisión. You know something? This is the first time in the history of this country that a presidential candidate could honestly come before an American audience and say that respect for the United States around the world is in jeopardy. Nixon tenía un gran sentido de la tragedia. Sabía dónde debía colocarse dentro del gran espectro de temas relevantes. Sabía perfectamente lo que la gente quería oír. En 1968 una esperanza era compartida por todos los americanos, que la guerra de Vietnam terminase pronto. Los anuncios de Richard Nixon indicaban que él era el hombre que lo conseguiría. If after all of this time and all of this sacrifice and all of this support, there is still no end in sight, then I say the time has come for the American people to turn to new leadership, not tied to the policies and mistakes of the past. Lo que quería decir en la campaña del 68 era que tenía un plan secreto para ganar la guerra. Y lo que tenía era la seguridad de que aquella guerra se había perdido. Y se dio cuenta en el mismo momento en que Lyndon Johnson lo hizo. Y eso fue durante la ofensiva de 1968. El plan de Nixon no era ganar la guerra. El plan de Nixon era acabar con la guerra mediante la retirada de tropas y reconstruyendo el ejército, lo que se llamó el programa de vietnamización. Y funcionó. Richard Nixon ganó con facilidad. Nixon tenía todo planeado. Sabía lo que tenía que hacer en la carrera electoral, los estados en los que tenía que ganar, y se sentó en una silla a ver la tele con un cojín amarillo. Tenía sus esperanzas puestas en el cojín. Estaba taciturno, sin expresar nada. Por fin llegaron los resultados y era la hora de bajar con su familia para agradecérselo a las tropas. Fue como si hubiese apretado un botón. Ya no estaba tranquilo
ni contemplativo. Fue a esa sala iluminada y empezó a sonreír, a abrazar a su familia, y la persona pública se entregó. Having lost a close one 8 years ago and having won a close one this year, I can say this: winning's a lot more fun. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. Pero su fracaso a la hora de manejar el Congreso y el Senado harían de su política todo menos divertida. The President of the United States. A President of the United States. La vida en la Casa Blanca pronto cayó en una rutina dictada por la particular forma de liderazgo de Richard Nixon. Intencionadamente creó departamentos en la Casa Blanca. No le confiaba todo a nadie. Estaba rodeado de gente muy preparada. A mí me trataba de forma diferente a como trataba a Colson. Kissinger actuaba como un instrumento muy afinado. Me di cuenta la primera vez que le traté. Era muy formal, como si estuviéramos en un plató y estuviese haciendo de presidente. No parecía sentirse muy cómodo rodeado de gente, por lo general. Uno recuerda esa imagen suya andando por la playa en California, con zapatos negros, calcetines negros y todo eso. La mayoría de la gente hubiese estado en traje de baño. Creo que Nixon era un tipo raro, alguien en la sombra. Creo que era un solitario. Tenía que ser un problema de percepción. Los asesores de imagen de la Casa Blanca decidieron que Nixon tenía que tener un amigo. Entonces hicieron un sondeo y encontraron a un hombre llamado Johnson, que había sido su vecino. Así que Bob Haldeman le contrató como personal de la Casa Blanca y fue designado como el amigo del presidente. Y Haldeman fue y le dijo: «Buenas noticias, señor presidente. Tenemos a su amigo, el señor Johnson». Y Nixon dijo: «¿Johnson?». Y él le dijo: «¿No le recuerda? Solía vivir al lado suyo». Y contestó: «Oh, aquel tipo, nunca me fijé en él. No le conocía». Como con cualquier presidente, fue a través de la prensa como América conoció a Richard Nixon. Pero sus años alejado del poder no habían suavizado sus sentimientos respecto a esta. Cuando Nixon llegó a la Casa Blanca en 1968, era considerado como un enemigo por el 95% de la prensa, salvo excepciones contadas. La prensa le concedió muy poco crédito durante su tiempo como presidente y era muy frustrante. Al menos eso era así con respecto a la prensa de Washington y a la de Nueva York. Una gran ironía del mandato de Nixon es que se le recuerda como conservador y normalmente era lo contrario. Creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente, creó el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional. Fue la primera persona en tomar cartas en el asunto en el Plan Filadelfia. Aprobó y actualizó la reforma de las pensiones, como todos sabemos. Cambió la dirección de la política nativa americana, dio fondos a las universidades negras, creó la Fundación Nacional para las Humanidades. Era un presidente republicano muy activista. Sucedieron muchas cosas bajo el mandato de Nixon que la gente no las asocia con él. Pero no ocurrieron necesariamente porque Nixon así lo quisiese. Sucedieron debido a la realidad del sistema político americano. El ejemplo más destacable es la imposición de los salarios y el control de los precios. Muy antirrepublicano, muy anti-Nixon, pero lo hizo. Lo hizo para evitar que lo hiciese el Senado de una forma más drástica de la que lo hizo él. No tenía otra elección. Independientemente de su política, cuando tenía que decirles algo a los americanos, Richard Nixon siempre prefería decírselo directamente. La llegada del hombre a la luna, un legado de la era Kennedy, fue un claro ejemplo. Walter Cronkite está hablando sobre el mar de la tranquilidad. Cojo el teléfono, llamo a la Casa Blanca y les digo: «Quiero hablar con el presidente». Y me pasan con él. Y le digo: «Está hablando sobre el mar de la tranquilidad. ¿Por qué no utilizas eso en tu declaración cuando te llamen o cuando hables con los astronautas? Puedes emplear la palabra tranquilidad aplicada a tu generación de paz». Buena idea, me dijo. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And as you talk to us from the Sea of Tranquility,
it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Entonces sonó el teléfono y era Nixon que me dijo, oye, eso ha funcionado. Y añadiendo esto y esto, ha quedado aún mejor. El horror de Vietnam fue inevitablemente la primera página de la historia de los primeros años de Nixon. Pronto quedó claro que la guerra no iba a acabar rápida o fácilmente con la nueva administración. A medida que aumentaban las protestas contra su forma de llevar la guerra, la Casa Blanca intentó sofocar las voces pacifistas con un comunicado en las noticias de la noche. So tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. El esfuerzo de la mayoría silenciosa consistía en ganar apoyos para la presidencia, ya que las masas que veíamos en la televisión o que leíamos en el periódico literalmente estaban amenazando al gobierno. Muchas cosas podían haber pasado, pero no lo hicieron porque la gente permaneció en calma, pero necesitaba el apoyo público. Esto provocó que la gente mandase telegramas o escribiese cartas o diese su opinión directamente. Fue la incursión de las tropas americanas en Camboya en 1970, presentada no como una escalada, sino como otra forma de acortar la guerra, lo que reavivó las protestas. Estábamos entrando y saliendo. Podía haber funcionado incluso en términos de opinión pública, pero no fue así para Kent State. Recuerdo aquella imagen de esa mujer alzándose y gritando. Eso hizo parecer como si Nixon hubiese dado la espalda a la juventud del país, cuando por supuesto no lo había hecho. Pero a pesar de que la guerra se hacía interminable, hubo momentos felices en casa. Una de sus hijas, Julie, se casaba con David, el nieto de Dwight Eisenhower, justo antes de la investidura. Esa boda entre dos dinastías había tardado casi 20 años en llegar. A medida que Richard Nixon se acercaba al final de su mandato, emprendería nuevas iniciativas que cambiarían el mundo y le llevarían brevemente al punto culminante de su larga carrera, aunque algunos asuntos turbios iban a acabar con su presidencia. Uno de los días más felices de su mandato, el 12 de junio de 1971, Richard Nixon asistió a la boda de su hija Tricia con Edward Cox en el jardín de la Casa Blanca. Al día siguiente, la boda ocupó la portada de los diarios, y también la publicación de los papeles del Pentágono, documentos del gobierno que detallaban la historia de la participación americana en Vietnam durante las pasadas administraciones. El presidente no se sintió especialmente alarmado. Su consejero sobre seguridad nacional, Henry Kissinger, estaba horrorizado. La primera reacción fue, esto no nos puede perjudicar porque todo lo que recogían los papeles del Pentágono tenía que ver con lo que había pasado anteriormente. Pero entonces Kissinger dijo, espera un momento. Estamos comprometidos en algunas operaciones delicadas, y si se hacen públicas esas negociaciones diplomáticas, eso complicaría nuestra manera de conducir dichas operaciones. El Departamento de Justicia de Richard Nixon intentó obtener un requerimiento contra la publicación de más papeles en el New York Times y en el Washington Post. Y además, el presidente respondió con órdenes de atajar cualquier tipo de filtración. Un asesor de la Casa Blanca, Charles Colson, fue nombrado jefe de un grupo llamado Los Fontaneros porque su tarea era evitar cualquier tipo de filtración. Después de haber trabajado para Nixon durante un tiempo, te das cuenta de que dice cosas que no quiere decir. Reaccionábamos con lentitud ante las cosas más insólitas que nos ordenaba para asegurarnos de que quería aquello de verdad y para darle una oportunidad de que se olvidase del tema. Cuando Chuck Colson se incorporó, no actuaba así. Si Richard Nixon decía, volad a la capital, Colson hubiese saludado y habría salido corriendo a por una carga de dinamita. Probablemente había días en los que complacía el lado oscuro de Nixon. Había días en los que me gustaba pensar que inspiraba su lado positivo. ¿Tenía un lado negativo? Claro, como usted y como yo.
El primer enemigo al que se enfrentó Nixon fue el movimiento pacifista, que pensó estaba paralizando su política respecto a la guerra de Vietnam. Nixon utilizó el aparato del gobierno, como lo conocemos ahora, para desacreditar, seguir y utilizar todas las técnicas posibles contra este movimiento antibélico. Su líder era Daniel Ellsberg, que proporcionó los papeles del Pentágono al New York Times y al Washington Post. Como sería revelado más tarde, los fontaneros entraron en el despacho del psiquiatra de Daniel Ellsberg para encontrar información que pudieran utilizar en su contra. Mientras tanto, el odio de la Casa Blanca hacia la prensa siguió aumentando. Nixon notaba que la prensa estaba del lado de los pacifistas. Por eso empezaron a pinchar los teléfonos de los reporteros, algo verdaderamente ultrajante. ¿Podríamos imaginar algo así hoy? Pero las cosas seguían relativamente bajo control. Eso iba a terminar en breve. Una tarde, un hombre que me habían asignado vino a verme y me dijo: John, Chuck Colson quiere que prenda fuego al Instituto Brookings. Y yo le dije: ¿estás de broma? ¿Para qué? Y me dijo: hay algunos documentos que creen que están relacionados con los papeles del Pentágono y quieren que vaya allí, le prenda fuego y luego los robe. Le dije: es una locura. Y él me dijo: sé que es una locura. Pero mientras la administración perseguía a sus enemigos, también conseguía sus mayores éxitos. Primero fue la destacada visita a China, una nación que Nixon había tildado como el enemigo de América. En febrero de 1972, Richard Nixon se vio, cenó y bebió con los líderes de la nación comunista más poblada. Luego hablaría de ese viaje como el más importante de su presidencia. Fue aclamado por todo el mundo. Luego, en mayo de 1972, Richard Nixon fue a la Unión Soviética y firmó un tratado estratégico de limitación armamentística, un primer paso para controlar la carrera armamentística entre las grandes potencias. Formaba parte de una política para mejorar las relaciones con un país que Nixon había visto siempre con malos ojos. Y con ese tratado, dando marcha atrás a la política arriesgada de la Guerra Fría, el mundo entero respiraría tranquilo. En su política con los soviéticos y los chinos, Nixon ganó dos frentes. Esos acuerdos le habían garantizado su propósito de conseguir la paz mundial. Era geopolítica al máximo nivel. Temerosos el uno del otro, tanto Rusia como China estaban preparados para convertir a América en su aliado. Creo que la apertura de China y el acuerdo firmado con la Unión Soviética fue ante todo un acto de coraje político por parte de Nixon. Era una política de alto riesgo y también era producto de la forma de pensar de Nixon acerca del mundo, de los Estados Unidos, de nuestra posición y de lo que tenemos que hacer. El tipo de mundo que queremos dentro de 5, 10 y 25 años. Fue el pasado de Nixon lo que lo hizo posible. Solo Nixon podía llegar a un acuerdo con China. Digo esto porque fue uno de los que se quejó amargamente por la pérdida de China y tenía fama de anticomunista. Él sabía perfectamente que podía llegar a un acuerdo mejor que nadie en un asunto como el chino. Si Nixon decía que estaba bien, entonces tenía que estarlo. Pero como a lo largo de toda la carrera de Nixon, el éxito estuvo ensombrecido por el fracaso, debido a políticos que no estuvieron a la altura. La misma noche en que estaba brindando con Leonid Brezhnev a 8.000 kilómetros de distancia, un pequeño grupo operativo entró en el cuartel general demócrata en Washington. Esta vez se saldrían con la suya, pero un mes después sería diferente. The Democratic National Committee is trying to solve a spy mystery. It began before dawn Saturday when 5 intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington. The 5 men carried cameras and apparently had planted electronic bugs. One of them had several crisp new $100 bills in his pocket. The Democrats say they have no idea who would want to spy on them. 17 de junio de 1972. El suceso que desde ese momento y para siempre se conocería como Watergate tomó cuerpo cuando 5 hombres fueron detenidos después de entrar en las oficinas del Comité Demócrata Nacional en el complejo Watergate. No pasó mucho tiempo hasta que al menos se conectara ese suceso con alguien en la Casa Blanca. Una de las cosas que encontraron cuando les detuvieron fue una agenda con el teléfono de la Casa Blanca y la extensión de Chuck Colson. Eso les llevó 24 horas. Se supo en la Casa Blanca por la noche. Yo me vi envuelto en el encubrimiento. A medida que pasaban las semanas, me convertí rápidamente en el funcionario envuelto en el encubrimiento. Era el hombre al que señalaban. Iba al comité de reelección, me enteraba de lo que estaban haciendo y volvía para decírselo a mis superiores de la Casa Blanca para que no quedase ningún cabo suelto antes de la elección. Mr. Nixon,
Did you know about the burglary of our Democratic National Headquarters at the Watergate? Did you know, Mr. Nixon, about the... Durante los primeros días, la posibilidad de que el presidente estuviese implicado en este asunto era inimaginable. Neither the president, obviously, or anybody in the White House, or anybody in authority in any of the committees working for the re-election of the president have any responsibility for it, and therefore there's no reason why it should be a matter of concern to the American public, and it certainly won't hurt the president's re-election. A medida que se acercaban las elecciones del 72, Richard Nixon parecía tenerlo todo controlado. La mayoría de los americanos creían que estaba haciendo todo lo que podía para acabar con la guerra de Vietnam, cuanto antes y de la mejor forma posible. Con la firma del acuerdo para suavizar la situación con los rusos y la espectacular misión en China, se había ganado muchos apoyos, incluidos los aplausos de sus más fervientes críticos. Si Richard Nixon realizó una campaña muy discreta en el 68, en el 72 fue prácticamente invisible. Su plan era salir de la Casa Blanca solo en las fechas próximas a la elección. Su victoria sobre el senador liberal George McGovern fue descomunal. No tenía precedentes. Richard Nixon ganó en todos los estados menos en Massachusetts. Pero si estaba encantado con su reelección, no lo demostró. Nixon tenía un problema, era un ganador discreto. Tenía mucho que hacer en el 73, ganó de forma aplastante y ahora iba a hacer muchos cambios. Bob Haldeman envió un boletín pidiendo que todo el personal de la Casa Blanca dimitiese. Quería limpiar la Casa Blanca, pero no se hizo con elegancia, se hizo de forma violenta. Durante el primer mandato, la terrible historia de Vietnam continuó. Cientos de miles de americanos habían sido evacuados, pero otros seguían muriendo allí. Por fin, después de muchos intentos fallidos, el proceso de paz tuvo sus frutos. El 27 de enero de 1973 se firmó el cese del fuego en las conversaciones de paz de París. Uno de los episodios más tristes de la historia americana había acabado y la promesa de Richard Nixon por fin se había cumplido. Es necesario reconocer que nos sacó de Vietnam, algo que sus predecesores no habían podido hacer. Y nos sacó sin tener que llegar a algo parecido a una guerra civil aquí, en los Estados Unidos. Hay que decirlo, Nixon estaba recibiendo muchas presiones. El movimiento pacifista había captado la atención de las cámaras de televisión. Había muchísima gente en este país que quería una victoria en Vietnam. Creo que lo peor que se puede decir en contra de Richard Nixon es que prácticamente la mitad de los hombres que murieron en Vietnam fueron jóvenes que murieron cuando él era comandante en jefe y decidió que esta guerra no se podía ganar. Fue la retirada más larga y costosa de nuestra historia. El caso Watergate ha quedado definido en el diccionario como un abuso gubernamental ocurrido durante la presidencia de Richard Nixon. Es posible que encontremos hoy en día la palabra Watergate en el diccionario, pero la historia seguía teniendo pocos fundamentos cuando Richard Nixon empezó su segundo año de mandato en el 73. Los sorprendentes éxitos en China y en la Unión Soviética y el final de la guerra del Vietnam le habían otorgado a Richard Nixon una aplastante victoria y todo hacía presagiar un segundo año glorioso. We stand on the threshold of a new era of peace in the world. Pero incluso en este momento triunfante, la presidencia de Richard Nixon ya estaba sentenciada. Al cabo de 18 meses, salieron a la luz actividades ilegales, incluida la obstrucción a la justicia, perjurio y el pago de sobornos que acabaría con un presidente por primera vez en la historia. I condemn any attempts to cover up in this case, no matter who is involved. Hubo un encubrimiento desde el primer día, pero no creo que nadie se sentase y planease cómo poder obstruir a la justicia. Eso no pasó. Lo que ocurrió es que todo el mundo se vio envuelto en este atolladero debido a los problemas que Liddy y sus hombres habían creado. Justo antes de la toma de posesión, los ladrones del caso Watergate se presentaban en la sala ante un hombre que demostró ser uno de los más duros oponentes del presidente, el juez John Sirica.
2 semanas después de la toma de posesión, el caso Watergate empezó a adquirir relevancia. The Senate tonight voted 77-0 to establish a select committee to investigate alleged political espionage in last year's election campaign. That includes the Watergate bugging case. The committee will be headed by North Carolina Democrat Sam Ervin. El 21 de marzo de 1973, John Dean advirtió al presidente que la situación se les estaba yendo de las manos. Iba a costar mucho dinero mantener a los ladrones del caso Watergate callados. Intenté convencer al presidente cuando aparecieron las cintas. Le dije en un momento determinado, mira, hay un cáncer en la presidencia, y pensé que él se encargaría de atajarlo y cortar por lo sano, pero no lo hizo. Al contrario. La gente dice, Dios, si hubiese salido y hubiese dicho, voy a castigar a los tipos que lo hicieron y vamos a limpiar la presidencia. Si hubiese hecho eso, la prensa y el juez Sirica hubiesen querido saber qué más cosas tenían planeadas, qué más habían estado haciendo. Habían entrado en la consulta del Dr. Fielding en California. Intentaron obtener datos sobre Daniel Ellsberg. ¿Qué más habían hecho? Habían estado espiando embajadas extranjeras. ¿Qué más habían hecho? Habían estado espiando a periodistas americanos. ¿Qué más habían estado haciendo? Habían estado organizando operaciones ilegales. En otras palabras, admitirías que así fue y que fueron sus hombres los que lo hicieron y que él era el responsable. El partido culparía a Nixon de todos los delitos que se habían cometido durante su primer mandato. The president now believes through a subsequent investigation that his previous Watergate investigation conducted by John Dean was full of holes. John Dean empezó a pensar que le habían elegido a él para soportar la caída. Sus abogados entablaron reuniones con los fiscales federales para llegar al mejor trato posible si hacía público lo que sabía. Jeb Stuart Magruder, el subdirector del comité para la reelección del presidente Nixon del 72, también se reunió con los fiscales y les habló de una reunión del pasado junio en la que fue planeado el caso Watergate. Magruder has told federal investigators that he attended a meeting in the office of then Attorney General John Mitchell in February of last year, where he says the Watergate break-in was plotted by Mitchell, G. Gordon Liddy, and John Dean III, personal counselor to President Nixon. Cada día el cerco estaba más cerca de la Casa Blanca. El plan siguió su curso mientras los problemas aumentaban. No había nadie que fuese a pagar el pato. Había muchas personas. Al principio parecía que iba a ser Liddy, luego Magruder, luego que sería Mitchell, y luego se fue acercando a la Casa Blanca y todo se centró en Dean. Y el presidente decidió que fuesen Haldeman y Ehrlichman. Al final llegó el momento en el que Bill Rogers y Kissinger y un par de personas más convencieron a Nixon de que éramos un estorbo, de que salíamos todos los días en la prensa. Esas acusaciones estaban encima de nuestras cabezas y por eso decidió echarnos. El presidente estaba cada vez más aislado, ya que sus aliados más próximos habían cambiado la Casa Blanca por los comités o los juzgados. John W. Dean III went before the Senate Watergate Committee today and, as expected, gave the committee names, dates, and places involved in the Watergate affair and its cover-up. Included among those names of the names of those having knowledge of the cover-up was Dean's former boss, the President of the United States. La historia tenía a la ciudad cogida por el cuello. Cuando llegó el día de la declaración de Ervin, dejabas el trabajo y cogías un taxi hacia el Congreso o el Senado y no te perdías nada. Había radios en los pasillos o en la televisión mientras dejabas el edificio, en la radio de los taxis, a las puertas del Senado, en las mesas de los guardias, estaba en todos lados. 16 de julio, una increíble revelación en la comparecencia del Senado. Todo lo que el presidente y los demás habían comentado en el despacho oval había sido grabado en secreto por el presidente en persona. Ahora nos enfrentábamos a una nueva pregunta en el caso Watergate. ¿Entregaría las cintas el presidente? Se negó amparándose en su inmunidad. This is a rather remarkable letter about the tapes. If you notice, the president says he's heard the tapes, or some of them, and they sustain his position. But he says he's not going to let anybody else hear them, for fear they might draw a different conclusion. This principle of confidentiality of presidential conversations is at stake in the question of these tapes. I must and I shall oppose any efforts to destroy this principle, which is so vital to the conduct of this great office. Archibald Cox, el fiscal del caso Watergate, se había negado a aceptar una mera sinopsis de las cintas. El sábado 20 de octubre, el presidente ordenó a su ministro de Justicia, Elliot Richardson, que echase a Cox.
Richardson se negó y presentó la dimisión. President Nixon had to reach down to the number 3 man in the Justice Department, the Solicitor General, Robert Bork, before finding someone willing to obey his order to fire Archibald Cox. Tras lo que se conoció como la masacre del sábado noche, el impeachment del presidente ya no era algo inimaginable. Sorprendida por la respuesta popular, la Casa Blanca aceptó el 30 de octubre entregar las cintas al juez John Sirica, pero faltaban 2 de ellas. El 21 de noviembre se produjo otra interesante revelación. On the day the prosecution suspects the Watergate cover-up began, the crucial conversations between the president and his chief aides are missing or partially obliterated. Those tapes which do remain were finally put in the custody of the court this afternoon, a month after the White House first agreed to honor the subpoena. Para el presidente las noticias cada vez eran peores. By an overwhelming vote of 410-4, the House of Representatives today gave its Judiciary Committee unqualified powers for an investigation to determine if there are sufficient grounds to impeach President Nixon. El 30 de abril de 1974, el presidente hizo públicas algunas transcripciones de las cintas que había cortado sustancialmente. Se convirtieron en un auténtico bestseller y para muchos lectores delataban a un hombre capaz de una maldad, de una mezquindad y de un fanatismo superior al que jamás habían imaginado de alguien que ocupase el despacho oval. Los pasajes que había suprimido y el empleo frecuente de las palabras "suprimido totalmente" disparó la imaginación de los lectores y no a su favor. Creo que las cintas, en lugar de ofrecer una verdadera impresión de Nixon, ofrecen una distorsionada. Porque no era la misma persona con Chuck Nelson que con Arthur Burns. No era el mismo con Pat Buchanan que conmigo. Posiblemente era un defecto. Y al mismo tiempo hablaba de alguien complejo. La primavera dio paso al verano y la batalla legal continuó. Se publicaron imágenes de 2 viajes que daban cuenta de la política exterior del presidente, aunque no consiguieron sacar al caso Watergate de las primeras planas. En Egipto, la reunión de Nixon con el presidente Anwar el-Sadat fue un paso hacia los acuerdos de Camp David con Israel 5 años después. Una cumbre en Moscú a principios de julio fue menos satisfactoria. El encuentro con Leonid Brezhnev reforzó el acuerdo anterior, pero fracasó a la hora de establecer un nuevo tratado sobre armamento. De vuelta a casa, el caso Watergate llegaba a su fin. The Supreme Court rules unanimously that President Nixon must turn over subpoenaed material to Watergate prosecutor Jaworski. In San Clemente, President Nixon is preparing his response to the court's order. Una de las nuevas cintas pasó a conocerse como la pistola humeante porque demostraba cómo poco después de las detenciones del caso Watergate de 1972, el presidente se dispuso a dirigir el encubrimiento debido a la solicitud urgente de alguno de sus asesores. Le dije a Richard Nixon, mira, encuentra a quienes estén involucrados en esto, entrégales y apártate de esto cuanto antes. Yo no sabía en aquel momento que él pensaba que Mitchell estaba metido en aquello y que no quería delatarle. Lo peor de todo el caso Watergate y de toda la tragedia nacional fue tan simple como humano. Richard Nixon no quería entregar a ninguno de sus amigos. ¿Demasiada lealtad hacia Mitchell? Dejó que Mitchell se hundiera, les dejó hundirse a todos, todos fueron a prisión. Mientras el barco se hundía, les tiró a todos por la borda de uno en uno. Decir que Dick Nixon sucumbió a causa de su lealtad es absurdo. Early Match fue, Haldeman fue, Dean fue, Mitchell fue. Todo el mundo fue a la cárcel salvo él. Luego se vio solo en el barco, con una tormenta que se avecinaba e intentando descifrar cuáles eran sus opciones. The thing that's so appalling to me is that the president, when this whole idea was suggested to him, didn't in righteous indignation rise up and say, "Get out of here, you're in the office of the President of the United States. How can you talk about blackmail and bribery and keeping witnesses silent?" Aye. 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 El 27 de julio, el Comité Judicial aprobó el primer artículo del impeachment. Aye. No. 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 Mr. Rodino. Aye. Antes de que el proceso del impeachment continuase, el presidente tomó una decisión inevitable. Richard Nixon había intentado aplacar las llamas del caso Watergate desde antes de que empezase su segundo año de mandato. Ahora, a principios de agosto de 1974, un año y medio después, la lucha prácticamente había acabado. Richard Nixon entendió que no contaba con el apoyo del Congreso para detener el proceso de su acusación. Sabía que tenía que irse y empezó a despedirse.
Su familia discutió con él, pidiéndole que luchase, pero se mantuvo firme. Todavía un maestro de la política sabía que los datos y el ambiente político estaban en su contra. La familia pasó su última noche en la Casa Blanca el 7 de agosto. Mi padre llamó al fotógrafo de la Casa Blanca, Ollie Atkins, para que subiese al solarium, donde acabábamos de terminar de cenar, porque quería una foto para el recuerdo. Todos nos quedamos allí sonriendo para la foto, pero mi madre odia esa foto, porque dice que teníamos el corazón roto y sin embargo estábamos sonriendo. El jueves 8 de agosto sirvió para hacer los preparativos finales. A las 9:10 de la noche, Richard Nixon hizo su último discurso como presidente de los Estados Unidos. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Yo estaba en la cárcel viendo su dimisión en una televisión en blanco y negro, sintiendo personalmente y por encima de todo una tremenda tristeza por él. Me gustaba Richard Nixon, admiraba a Richard Nixon, respetaba a Richard Nixon y era mi amigo. Vi al país, al que quería y al que había servido como capitán de la Marina y durante 4 años en la Casa Blanca, destrozado. Fue un momento muy difícil y me enfrentaba posiblemente a 3 años de prisión. No fue uno de los días más felices de mi vida. Charles Colson acabaría cumpliendo 7 meses. John Ehrlichman, 18 meses. Bob Haldeman, 18 meses. John Mitchell, 18 meses. Y John Dean, 5 meses. El día de su dimisión, el viernes 9 de agosto, Richard Nixon se despidió del personal de la Casa Blanca. El discurso de despedida fue muy difícil porque estaba bajando la guardia por primera vez en público. No solo desde el punto de vista estético al llevar gafas, sino por la voz quebrada con la que pronunció las palabras. Un hombre no está derrotado hasta que se rinde. La vida sigue. Tenéis que seguir luchando. Fue muy duro. And so we leave with high hopes, in good spirit, and with deep humility. And with very much gratefulness in our hearts. Luego su despedida final. Es como muchos le recordarán siempre. ¿Quién sabe qué decir del Nixon de aquellos momentos finales? ¿Qué demonios estaba pasando allí? Está haciendo la V de Victoria, encorvado. Es Nixon en persona, con esa sonrisa forzada en la cara. ¿Quién sabe qué opinar de aquello? Creo que haría falta alguien como Shakespeare para describir esa escena. Yo como escritor no me veo capacitado para hacerlo. En la base aérea de Andrews, él y Pat tomarían el Air Force One para volver a casa, a California, su casa en el Pacífico, en San Clemente. Entonces se produjo una noticia sorprendente. Solo un mes después de su dimisión, Gerald Ford le concedió el perdón a Richard Nixon. A full, free and absolute pardon unto Richard Nixon. Fue un golpe duro de asumir para muchos americanos e inmediatamente surgieron las sospechas de que se había llegado a un acuerdo. La dimisión a cambio del perdón. No era cierto, pero muchos decían que eso le costaría las elecciones a Gerald Ford 2 años después. La vida en la bonita localidad de San Clemente, en un enclave espectacular y con 22 personas de servicio, era mucho más tranquila. Al decir de todos, durante los primeros meses después de su dimisión, Richard Nixon estaba totalmente desesperado. Sus amigos nunca le habían visto tan deprimido. Luego, poco a poco, mientras se dedicaba por completo a sus memorias, su humor mejoraría. Este era el tipo de situación que le sentaba mejor, recuperarse después de una derrota. Durante los años 80, Richard y Pat Nixon volvieron al este, cerca de los centros de poder y de sus nietos. Richard Nixon quería estar enterado de todo. Durante los años 80, le llamaba y quedaba con él una vez al año. Y hacíamos lo que él llamaba una tour de garçon. Te sentabas con él y te decía, ¿de qué quieres hablar? Y yo le decía, quiero hablar de la escena política, quiero hablar sobre China, quiero hablar sobre la Unión Soviética y de la Super Bowl. Y él me decía, muy bien, 4 temas. Y se tomaba algún tiempo para pensar.
Pasábamos 2 horas hablando y luego empezaba él. Yo tomaba notas como un loco. Entonces me preguntaba sobre lo que estaba pasando en Washington durante media hora o 45 minutos. Eso es lo que creo que hacía con mucha gente. A cambio de su charla, quería que le informases sobre los asuntos relevantes de Washington. Lentamente, a medida que pasaron los años, su reputación se transformó. Escribió artículos sobre política exterior y revisitó los escenarios de sus grandes éxitos, China y Rusia, donde fue recibido como un personaje muy importante. El expresidente se convirtió en un experto en asuntos exteriores. Incluso la Casa Blanca, que le había obligado a marcharse, le dio de nuevo la bienvenida. Richard Nixon estaba cercano a los 80, el hombre de estado de mayor edad que disfruta de su regreso a la actualidad. A principios de los 90, Richard Nixon vivía retirado pero muy ocupado en las afueras de Nueva Jersey. Continuó en su papel de figura pública, viajando y escribiendo. En junio de 1993, Pat, su mujer durante 53 años, falleció a causa de un cáncer de pulmón. El funeral se celebró en la biblioteca Richard Nixon en su ciudad natal, Yorba Linda, California, a tan solo 50 kilómetros de donde los dos se habían conocido y enamorado en 1938. Durante los siguientes 10 meses, Richard Nixon mantuvo una agenda apretada, incluido un último viaje a Rusia que tanto le fascinaba, en marzo de 1994. Un mes después, el 22 de abril de 1994, Richard Nixon murió en un hospital de Nueva York a los 81 años, debido a las complicaciones surgidas tras un ataque cardíaco. Al funeral celebrado en Yorba Linda asistieron todos los presidentes en vida. Más de 42.000 personas quisieron también prestarle tributo. Hubo un sentimiento durante el funeral de que había dejado una impronta. Todo el que trabajó con él pensaba que lo había hecho por alguna razón. El mandato de Nixon, con todos sus errores, hizo cosas maravillosas. Empezó algunas cosas maravillosas y Nixon, como hombre, creo que al final se desquitó. Creo que los americanos mayores de 30 años están sorprendidos ante estas muestras de afecto hacia Richard Nixon. Volviendo al verano de 1974, nadie lo hubiese supuesto, excepto una persona. Creo que él lo pensó. Creo que aterrizó en California después de la dimisión y se dedicó a este momento. Se empeñó en que sucediese este momento. Y lo ha conseguido. No solo se convirtió en un hombre de Estado, sino ante el asombro de todos, salvo él, en el hombre de Estado más querido. Richard Nixon fue enterrado junto a Pat, junto a la casa de su juventud, el lugar donde nació, donde todo empezó. Su vida ha ayudado a definir la América del siglo XX. Nacido antes de la Primera Guerra Mundial, creció en los años de la Depresión y llegó a la escena nacional al final de la Segunda Guerra Mundial. Influyó en los políticos americanos durante los 30 años siguientes, una figura de gran relevancia y obviamente más humana que cualquier otro político de su época. Durante esos 30 años, a nadie le pasó inadvertido el nombre de Richard Nixon. Su nombre suscitaba pasiones instantáneamente. Ahora que han pasado 20 años desde que dejó la Casa Blanca y todo parece haberse calmado, la cuestión de quién era Richard Nixon parece cobrar relevancia. Era un hombre de una gran inteligencia. Alguien que destacaba, podríamos decir. Ese era un Nixon. Luego estaba el Nixon maquinador. El personaje que se aprovechaba de la gente, obtenía cosas de la gente y la destruía y todo eso. Los dos coexistían en una misma persona. Será recordado como alguien que pudo haber sido uno de nuestros mejores presidentes si no hubiese sido por su culpa. Estaba siempre pensando en el progreso. Suelo utilizar la metáfora del hombre de las 1000 caras. Puedes ver a Nixon como el tipo de persona con la que hacer negocios, con la que trabajar. Esa es una cara. Y luego al personaje malo y mezquino y grosero. Esa es otra cara. Luego podía ser el gran estadista con fines nobles.
Esa es otra cara. Y luego está el Nixon de las cintas, el Nixon mezquino, y hay otras caras que no he llegado a conocer. Si hay que hablar de Nixon, no es justo hablar solo de una de sus caras. Tienes que coger el bisturí y desgarrar todo el personaje, cogiendo las cosas buenas y las malas. Pero daba igual cómo golpeases a Dick Nixon. Él se quedaba ahí luchando como si fuese a hacer un ensayo o algo. Richard Nixon no destacaba precisamente por ser alguien muy sociable, pero sabía cómo ganarse a sus compañeros y fue nombrado delegado de curso al prometerles que permitiría las fiestas en un campus tan tradicional como este. En Whittier, Richard Nixon hizo amistad con otros chicos, trabajadores como él. Los hijos de una de las familias más prósperas habían fundado hace tiempo una sociedad universitaria conocida como los Franklins. Nixon ayudó a fundar los Otorgonianos, una sociedad mucho más informal para la clase menos privilegiada. El éxito del grupo de los más favorecidos llegaría a molestarle durante toda la vida. Creo que tenía un sentimiento interior que sacaba a la luz muchas veces acerca de que mucha gente que no había trabajado tanto como él y que no eran tan serios como él tenían éxito más fácilmente. Creo que tenía una cierta animadversión con respecto a esa gente. Durante el tercer año universitario de Richard, Harold murió de tuberculosis. Justo antes de morir había vuelto a Whittier y el día del cumpleaños de su madre le había pedido a Richard que le llevase a la ciudad para comprarle una batidora. La trajeron a casa y a la mañana siguiente, que era el cumpleaños de mi madre, Harold estaba decidido a levantarse y a darle la batidora. Y se murió allí en sus brazos. La familia quedó destrozada por la pérdida. De acuerdo con su madre, Hannah, Richard se hundió en un profundo e impenetrable silencio. Y desde ese momento intentó ser tres hermanos en uno, el hijo perfecto para aliviar la pérdida de sus padres. En junio de 1934, Richard Nixon se graduó en Whittier como estudiante de honor. Solicitó y le fue concedida una beca para la Facultad de Derecho de Duke. La competencia aquí era mucho mayor que a las que se había enfrentado anteriormente, pero su apremio le llevó a ser el tercero de la clase. Richard Nixon tenía ahora 24 años, con el futuro no muy claro. Sabía que le atraía la política, había sido un experto político desde el instituto, pero no sabía qué hacer. Probaría una alternativa que cambiaría drásticamente su vida. Intentó entrar en el FBI, pero no obtuvo respuesta y supuso que le habían rechazado. Hasta que muchos años después, J. Edgar Hoover investigó y descubrió que el puesto había sido eliminado. Richard Nixon, junto con su sucesión de reconocimientos y honores académicos, estaba perdido. Ningún despacho de abogados solicitaba sus servicios y no tenía ningún grupo de amigos a los que estuviese dispuesto a seguir. Así que Richard Nixon tomaría la decisión de volver a donde empezó. Whittier, California. Un Richard Nixon de 24 años volvió aquí en 1937, recién salido de la Facultad de Derecho para incorporarse al despacho de Wingert y Billy. Empezó su carrera de abogado local. De acuerdo con la mujer que un día se convertiría en su esposa, era también el joven más atractivo de la ciudad.
Le pregunté cómo era papá y me dijo que era el soltero más encantador de la ciudad. Todas las madres lo sabían y le invitaban a cenar. Era el presidente de los Kinawis, un club de jóvenes. Se estaba haciendo un nombre, era el fiscal adjunto de la ciudad, así que estaba muy bien visto en Whittier. Por mero placer, formó parte de la compañía de teatro local, donde conoció a una joven profesora muy popular, tan trabajadora como él. Thelma Pat Ryan. Quedó prendado de Pat inmediatamente y tuvo una reacción impropia de él. Se le declaró la primera vez que la conoció. Es una persona tímida, sensible y nada impulsiva, pero se lo dijo nada más conocerla en una audición para una pequeña obra. Le dijo, tal vez no lo creas, pero algún día me casaré contigo. Empezaron a verse, pero Pat era reacia a que sus alumnos de Whittier se metieran en su vida privada. Iban a la playa a menudo, se iban fuera de la ciudad, porque ella era muy independiente y no quería que nadie se metiera en sus asuntos. En esas salidas, normalmente les acompañaba el hermano menor de Richard, Ed. Cuando conocí a Pat, me encandiló esa profesora exuberante, con ese hermoso pelo rojo y con unas piernas con las que podía correr más deprisa que yo. Yo tenía 9 años, más o menos. Ella me ganaba corriendo, y eso que yo me creía muy rápido. Iban a la playa, a la montaña o a otros lugares y muchas veces me llevaban con ellos. Pat era un verdadero encanto. Durante el noviazgo, Richard Nixon le escribía cartas a Pat. Cuando el viento sopla y la lluvia cae y el sol brilla a través de las nubes como ahora, sigo pensando, como hice entonces, que nada tan hermoso me ha pasado a mí ni a nadie como enamorarme de ti, mi amor. El 21 de junio de 1940, el presagio de Richard Nixon se hizo realidad. Él y Pat Ryan contrajeron matrimonio en Riverside, California. Ahora era el momento de tomar la decisión que llevaría a Richard Nixon a la política. A principios de 1942, con América en guerra, él y Pat se mudaron a Washington, donde obtuvo un trabajo en la administración. Fue su primer contacto con la burocracia de Washington, y esta le resultó algo agobiante. Como cuáquero y como funcionario del gobierno podía haberse negado a ir a la guerra. Pero como futuro político esa opción no era posible. Sabía que tenía que luchar esta batalla e ingresó en la Marina en 1942. La decisión de Nixon fue muy dolorosa para su madre. Además del peligro real al que se exponía, estaba abandonando los dogmas pacifistas de los cuáqueros. Mi madre hubiese deseado que no fuese, pero entendía que había tomado una decisión y que tenía que ser así. La libertad de elección es la base del sentimiento. Nixon se casó con la mucho más gentil Hannah Milhouse. La señora Nixon era una santa, una mujer muy educada, muy modesta. Era la confesora a la que le podías contar cualquier cosa sin ningún temor. Ella mantenía el secreto. Hannah Milhouse era una cuáquera practicante que había llegado al oeste desde Indiana cuando era una niña, junto con el resto de la familia Milhouse. Whittier se había convertido en un centro de los cuáqueros en California y los Milhouse fueron muy pronto una de las familias más conocidas de la ciudad. Richard Nixon pasó sus primeros años en Yorba Linda. En 1918, los Nixon ya tenían 3 niños. Richard tenía un hermano mayor, Harold, y uno menor, Donald. Eran una familia con muchos principios. Iban a misa todos los domingos. Y Hannah era una persona muy religiosa. De hecho, iban a misa 4 veces los domingos. Pero fuera de la iglesia cumplían con la tradición cuáquera de debatir con sus vecinos y con los demás acerca de asuntos políticos. De ese modo, Richard Nixon se interesaría por primera vez en el mundo exterior. Cuando Richard cumplió 9 años, la familia se mudó desde Yorba Linda hasta Whittier, que ya era una gran ciudad, pero donde todo el mundo se conocía. Había mucho dinero en la ciudad. Dick no lo tenía, pero entre los hombres del petróleo y los rancheros formaban una comunidad aislada y pequeña, pero muy próspera. Estamos hablando de hace 60 años o más, pero desde Painter Avenue hasta casi Fullerton eran todo naranjales,
y ningún negocio en los alrededores, salvo la tienda de los Nixon con una pequeña estación de servicio. En Whittier, Richard Nixon vivió una vida de diversión propia de una pequeña ciudad americana. Y como más tarde explicaría, el lejano silbido de los trenes le hacía soñar con convertirse en un ingeniero de ferrocarriles. Pero como en muchas familias de la época, la tragedia de una muerte prematura golpeó a la familia cuando Richard contaba con 12 años. Otro de los hijos de los Nixon, Arthur, que había nacido en 1918, contrajo tuberculosis. Murió a los 7 años en 1925. La pérdida de Arthur afectó mucho a Richard y a la familia. Hannah afirmaría más tarde que Richard tomó la determinación desde la muerte de reemplazar el dolor de sus padres con el orgullo de su propio éxito. Frank Nixon vio la muerte de Arthur como un castigo divino. No volvió a abrir su tienda los domingos. Trabajar en la tienda le quitaba la mayor parte del tiempo al joven Richard. Colocar las frutas y las verduras, ir hasta Los Ángeles a las 4 de la mañana para ir al mercado a comprar el género, traerlo de nuevo, colocarlo en las estanterías, se le daba muy bien. Podía coger una lechuga y hacer que tuviese muy buena pinta, y luego las zanahorias, las patatas, las remolachas o lo que fuese. Desconfía de lo que te diga la gente de Richard Nixon. 50 líneas sobre Richard Nixon no son suficientes. Iba a hacer cualquier cosa por ganar, y se valdría de lo que fuese posible para ganar. Esa era la ética de la situación. La ética pedía ganar y poder dirigir el destino de América. Ganar lo era todo. No nos lo inventamos. La prensa no se lo inventó. Sucedió. La conspiración existía y 32 personas iban a ir a la cárcel por ello. Era un conspirador por encima de todo. Le gustaba la intriga y las maniobras secretas del FBI, los asuntos de la CIA. Le gustaba todo ese tipo de cosas. A pesar de todos sus errores, hizo cosas maravillosas. Fue responsable de cosas maravillosas. Nixon, como hombre, salió recompensado al final. Era un líder fuerte, brillante y necesario. Cuando era malo, era muy malo. Y cuando era bueno, era genial. Nixon, primera parte. Sur de California, a comienzos del siglo XX. Una tierra donde los cítricos eran la nueva fuente de riqueza, explotados por miles de granjeros que habían emigrado desde el Medio Oeste para buscar fortuna en el sol de California. Fue aquí en 1913, en la pequeña ciudad de Yorba Linda, donde nacería Richard Nixon. Su padre había intentado cultivar cítricos y la familia se enfrentaba ahora a la cruda realidad. El año en el que nació Dick, en enero de 1913, el invierno fue realmente terrible y lo perdieron prácticamente todo. La pequeña casa en la que nació Richard y en la que pasó sus primeros 6 años era prefabricada. La construyó su padre, Frank Nixon. Era un hombre muy hábil que dominaba muchos oficios. Mi padre siempre decía, cualquier cosa que pueda hacer alguien también la puedo hacer yo. Tal vez no la haga tan bien, pero podré hacerla si me lo propongo. Era también muy divertido, pero fácil de enfadar. A pesar de que a veces se dijese que era demasiado serio, demasiado duro e incluso mala persona, no lo era. Tenía un corazón enorme y no le negaría su ayuda a cualquier persona que lo necesitase, pero se negaba a aceptarlo. Y eso es lo que le marcó. En 1908, en Whittier, California, el incontrolable Frank... Luego iba a clase, hacía los deberes y por las tardes trabajaba en la tienda hasta tarde. Dormía unas 4 horas. Se volvía a levantar a las 4 de la mañana e iba a Los Ángeles a hacer la compra. En el instituto de Whittier, Richard demostró ser un estudiante excepcional y muy trabajador que destacaba en todo lo que hacía y lo hacía casi todo.
Participaba en prácticamente todas las actividades. Había un chico al que entrevisté en Whittier que me dijo: hubiese votado a Dick Nixon para presidente 24 veces, porque cada grupo al que se unía Nixon, y se unía a todos los que podía, acababa presidiéndolo. Obviamente, si no tenía un carisma especial, sí contaba con el respeto de todos. Lo popular que era es otro tema. Creo que la gente pensaba que él carecía de espontaneidad. Se lo había ganado a pulso. Toda esa actividad frenética en la que estaba envuelto no era espontánea. Le resultó muy difícil hacer amigos a Dick Nixon. Prácticamente imposible. Yo pensaba de él que era una persona muy seria. No era el típico chico fuerte ni guapo que está en el campus viendo pasar el tiempo. Estaba muy centrado, sabía lo que hacía, sabía lo que quería. Durante su adolescencia, otra tragedia afectó a la familia. El hermano mayor de Richard, Harold, amigable y abierto, al contrario que Richard, tímido e introvertido, contrajo la tuberculosis. Cuando Harold necesitó mayores cuidados, Hannah Nixon le llevó a Arizona en busca de aire seco y limpio. Durante los 2 años siguientes, cuidó de él y de otros pacientes allí. Pero sus largas ausencias para cuidar a Harold fueron muy duras económica y emocionalmente para los Nixon. Richard se graduó como el mejor de los estudiantes del instituto y le dieron una beca para ir a Harvard. Pero la enfermedad de Harold había llevado a la familia a una situación económica insostenible. No tenía elección, tuvo que quedarse en casa. El sueño de Richard de ir a la universidad al este se había esfumado. Era una beca de estudios, pero no podía pagarse el alojamiento allí. Así de pobre era su familia. Hannah Nixon no se compró ni un vestido nuevo cuando Richard era pequeño. Ni tampoco salían a comer fuera. Los Nixon vivían con vistas a las montañas, pero no tenían forma de subir a ellas. No es que fuese una familia inmensamente pobre, pero sí era cierto que tenían que comer más pan de maíz del que hubiesen deseado. No ir a Harvard fue uno de los golpes más duros que el joven Richard tuvo que afrontar. En el otoño de 1930 ingresó en la Universidad de Whittier. De nuevo destacó en sus estudios y participó en todo, incluido el equipo de fútbol. Pero a pesar de su físico y de sus pocas dotes para el juego, su voluntad por encima de todo hacía que los equipos contrarios no quisiesen enfrentarse contra él. Es muy duro admitir